partiremos, bien digo, este taller conversando sobre el contexto en el cual nos encontramos brevemente para luego pasar a lo que son la definición del conflicto y cuáles son las causas del mismo, ¿cierto? Luego, en tercera instancia, vamos de lleno a lo que es la gestión colaborativa de conflictos. Para ello, vamos a hacer un versus, vamos a conversar de cuál es la gestión controversial versus la colaborativa, cómo podemos transitar también del conflicto a la construcción de la paz, bien digo, utilizando la pirámide de Pin, que es y para cuál es la utilidad de la misma pirámide, y por supuesto vamos a conversar sobre las técnicas de resolución de conflicto, que son tres en este caso, que es negociación, mediación escolar y arbitraje pedagógico. Ahora, ¿por qué hablar de resolución de conflictos? Para entender, nosotros, bueno, volvemos después de 2 años de confinamiento, de estar encerrados, de esta pandemia, este estrés también de que significa que teníamos que cuidarnos en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, al aula. Sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que había que, por ejemplo, nivelar a los estudiantes, incluso había trabajo emocional que tendríamos que hacer por el distanciamiento. Por ejemplo, había niños que estaban en primer grado y luego volvieron a tercero o cuarto grado después de estos 2 años, entonces había cosas que sabíamos que teníamos que trabajar, pero no, nadie nos preparó para este desafío tan grande. De hecho, desde el inicio del año escolar, al menos acá en Chile, y me pueden confirmar acá en el chat aquellos que están en nuestros países, que aquí casi todos los días, menos durante marzo, fue súper fuerte porque todos los días se conocían casos de violencia, de acoso, de bullying, sobre todo a través de las noticias, las redes sociales, etcétera. Pero eso solamente era la punta del iceberg, y es la punta del iceberg, pues no todo lo que se vive día a día en los colegios sale a la luz pública. Acá, para una muestra, les quiero dejar una representación de cómo ha ido avanzando, digamos, las denuncias al respecto. Hay un estudio anual que hizo la ONG de International Violence Sin Fronteras acá en Chile, que comenzó en enero del 2020, terminando a diciembre de 2021, y registraron un aumento del 40% en las denuncias por maltrato físico y psicológico en los colegios públicos y privados en Chile, pasando de 3.700 casos a más de 5.900 casos. Y solamente hasta marzo del 2022 hubo 393 denuncias relacionadas con este maltrato a los estudiantes que fueron ingresadas a la Superintendencia de Educación. Es decir, solamente en 2 años, en estos 2 años, ya hubo un aumento del 40% en la violencia en los colegios, y esto según los registros y las denuncias que hay. Entonces, la pandemia y este confinamiento no solamente provoca esta violencia porque sí, no, porque este confinamiento en sí produce en las personas, y sobre todo en los chicos, en los estudiantes, la atrofia de habilidades sociales. ¿Por qué? Porque las interacciones en sí disminuyeron bastante durante la pandemia. Entonces, a los estudiantes, a los alumnos les cuesta volver a interactuar y a resolver sus problemáticas, incluso a reincorporar a las normas sociales. Me imagino que ustedes también vieron algunos casos, por ejemplo, que los chicos al volver a jugar no sabían seguir la regla entre ellos, no sabían comunicarse, o en el mismo aula, cuando tú das las instrucciones, les costaba entender cuál era el paso a paso. Bueno, esto a causa de este confinamiento. Y en este complejo escenario, y en este escenario es complejo que la enseñanza sea efectiva. Sin embargo, para disminuir la violencia en la escuela y lograr mejorar también el rendimiento académico de nuestro estudiante, es que debemos generar un espacio distinto que motive y a la vez promueva una sana convivencia escolar con la ayuda de la resolución de conflictos en nuestras aulas. Entonces, vamos de lleno entonces a lo que es en realidad el conflicto, porque normalmente asociamos la palabra conflicto con situaciones negativas, como la pueden ser pelea, disgusto, batalla, guerra, y dejamos a un lado las posibilidades que el conflicto nos puede brindar. Básicamente, los conflictos son situaciones en las que 2 o más personas entran en oposición o desacuerdo de intereses o posiciones incompatibles. En este escenario, las emociones y sentimientos juegan un rol importante y la relación entre las partes puede terminar robustecida, deteriorada, según cómo se aborde. Entonces, en el aula pueden darse conflictos entre el profesor y los alumnos, entre los propios alumnos, en la comunidad escolar puede darse entre distintos profesores, así que estos conflictos pueden generar un clima que dificulte el desarrollo de una clase y dificulte nuestra labor como docente. Sin embargo, si nosotros afrontamos este conflicto de manera adecuada, es una oportunidad de aprendizaje y puede contribuir a la mejora de la relación entre las personas que se están enfrentando estos intereses, estas posiciones,
y se pueden abrir nuevos caminos y luego nuevas posibilidades para poder avanzar. Entonces, ¿qué es lo interesante del conflicto? Que el conflicto básicamente es una oportunidad. Los conflictos no son buenos ni malos en sí mismos, sino que la forma en la que nos manejamos es la que puede tener consecuencias que sean positivas o consecuencias que sean negativas. Bien tratado, el conflicto es una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad para que se atrofien las habilidades sociales, vaya cada vez mejorando un poco más. Pero maltratado puede ser un impedimento para el aprendizaje, porque se puede aprender de conflictos de manera violenta, con agresividad o con autoritarismo. Por ejemplo, cuando se recurre al chantaje o a la coerción para poder resolver esos conflictos. Cuando se hace así, se está aprendiendo que los conflictos son algo negativo y que yo los puedo solucionar por la fuerza o solo por el poder de la autoridad. Entonces, también se puede aprender se puede aprender a manejar el conflicto también de manera superficial, como cuando forzamos a las partes a llegar a acuerdos, pero así porque sí, como cuando decimos ya, dejen de pelear y dense la mano. ¿Qué se hace? ¿Eso resuelve el conflicto en realidad? No realmente, no profundamente. Lo que en realidad estamos haciendo es aplazar el conflicto. Estamos diciendo, bueno, no lo hagas ahora que estás conmigo, déjalo para después. Entonces, cuando los conflictos no se resuelven bien, pueden derivar en violencia o pueden derivar en maltrato. Bien, ¿cuáles son las causas que normalmente tenemos para el conflicto? Bueno, aquí hay varias, ¿cierto? Me imagino que ustedes también pueden hacer una reflexión al respecto. Y, por ejemplo, una de las causas del conflicto es que la atmósfera en sí del aula, pensemos en el aula, sea competitiva. Esto es decir que en donde los chicos, por ejemplo, aprenden a trabajar compitiendo entre sí por un lugar, para sacar las mejores notas, por estar siempre con los mismos grupos. Entonces, cuando hay un ambiente competitivo, siempre da causa, ¿cierto?, a el conflicto. También se puede dar porque hay un ambiente que sea intolerante. Es decir, cuando hay un aula que es hostil, cuando hay desconfianza entre las personas que están en el aula, frecuentemente está fraccionada y simplemente es molesto el ambiente en donde estamos trabajando cuando el ambiente no genera tolerancia ante las diferencias de cada persona. Así es, también cuando hablamos de comunicación precaria. La comunicación precaria, generalmente cuando hay en el aula, por decirlo así, da paso especialmente para que se dé el conflicto. Y porque muchos conflictos en sí se pueden atribuir a, por ejemplo, malos entendidos que hayan o percepciones erróneas de las intenciones. Por ejemplo, voy a poner algo súper básico. A veces nosotros enviamos mensajes por WhatsApp y cuando uno los lee, los puede malinterpretar uno o el que lo lee, porque uno lo lee con otra intención que lo envió, ¿cierto? Pero en el momento que sea yo estoy con una emoción, entonces malinterpreto el mensaje. Es lo mismo que pasa cuando hay una comunicación precaria en el aula, ¿cierto? Se confunden, entonces las percepciones son erróneas en cuanto a los sentimientos, no se expresan bien y surge, ¿cierto?, el conflicto. Lo otro que puede pasar es que podemos tener una expresión inadecuada de nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque todos los conflictos tienen un componente afectivo y la forma en la que los niños se expresan y expresan sus emociones tiene un papel súper importante en cómo ellos desarrollan su conflicto. La emoción está ligada 100% a los conflictos que nosotros vemos en el día a día. La carencia de las habilidades, ¿cierto?, de resolución de conflicto en el aula. Cuando hay esta carencia de habilidades sociales dentro del aula, tanto los estudiantes como nosotros no sabemos responder de una buena manera, ¿cierto?, cuando surge el conflicto. Y en ese sentido es súper importante trabajar estas habilidades tanto en nosotros para poder luego nosotros trabajarlas en el aula con nuestros estudiantes, de manera de cuando surja un conflicto, evitar que el conflicto, por ejemplo, escale a gran escala, sino que llevar a una solución que ojalá sea pacífica. Y que ahorita vamos a ver cómo funciona todo eso. Y por último está el abuso de poder de parte del maestro, que también puede generar conflicto porque puede ser muy desconcertante para el estudiante ver a alguien que solo ejerce poder y lamentablemente es una de las causas que también provoca los conflictos en el aula. Entonces estamos aquí para no ser ese profesor, ¿cierto?, que es 100% autoritarista, sino que gestionamos de una manera efectiva los conflictos en el aula. Ahora, pregunta abierta y ojalá nos puedan contestar aquí en el chat. ¿Qué creen ustedes? ¿Es lo mismo conflicto, agresión o violencia?
¿Serán las mismas cosas? Nos pueden escribir aquí al chat para ir más o menos compartiendo ideas. Por acá será lo mismo. Conflicto, agresión y violencia, según lo que acabamos de ver ahora. Acá Sandra nos dice que no, no es, no, en definitiva no. ¿Y cuál será una diferencia entre el conflicto, la agresión o la violencia? ¿Se imaginan qué podría llegar a ser una diferencia, profes? Por acá, por dónde puede ir el camino. No A necesariamente. ver, Ok. creo que no es lo mismo, pero eso está muy bueno. Un mal manejo del conflicto puede terminar en, muy bien, agresión o violencia. No, es la consecuencia de no resolver el conflicto cuando se inició. Exactamente de eso estamos hablando. Exactamente de eso estamos hablando. Estamos hablando de que el conflicto, o más bien la agresión, es una respuesta hostil frente a un conflicto que se está dando. Es una conducta fuera de control que profundiza la disputa y no da paso a la resolución del conflicto. Y la violencia podría ser más escalada, ¿cierto? Podríamos entenderlo como esa situación que ya es un desborde, una transgresión, va más allá de la agresión, es desmesurado, automático, reactivo. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? No llegar a la violencia, ni siquiera a la agresión, que cuando sea el conflicto, nosotros podemos gestionarlo y podamos saber cómo hacerlo. Excelente. Muchas gracias a todos por su participación. Sabiendo esto, sabiendo que el conflicto es lo que está de base a todo y que si lo podemos gestionar, no va a llegar a la agresión y la violencia, pues vamos a comenzar a hablar de qué es eso de gestión colaborativa de conflictos. Entonces, lo primero que debemos saber es que hay maneras de gestionar conflictos. Lo podemos hacer de una manera controversial, en donde simplemente satisfacemos las necesidades a costa de la insatisfacción de una de las partes. Es decir, hay un conflicto entre dos partes o más, y yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a ayudar a que se gestione el conflicto y le voy a dar la razón a una de las partes, pero las demás partes quedan molestas. Tú dices, bueno, no importa porque ella gestionó el conflicto, ya pasó. La siguiente manera de verlo es de manera colaborativa, en donde se distinguen y se consideran los intereses, las emociones y las expectativas de ambas partes que están ahí. Entonces, por la propia naturaleza y por las diferentes formas de expresarse en la vida de las personas, siempre van a existir estas dos maneras. Una de esta manera controversial, que por lo general no resuelve conflictos, sino que genera una cadena creciente de conflictos, y una posición colaborativa que considera intereses, emociones, expectativas de ambas partes. Bien, aquí hay un cuadro colaborativo que lo dice todo básicamente. ¿Okay? Todas las personas adoptamos una postura frente al conflicto. Puede ser una postura en la que existe mayor preocupación por uno mismo en la resolución de conflicto, eso puede ser controversial, o una postura de preocupación también por el otro y por el proceso de la resolución de conflicto. Cuando somos controversiales, somos competitivos, podemos abusar del poder, podemos ser autoritarios y al final una persona gana a costa de la otra. Pero si es colaborativo, ambos ganan. Para poder gestionar todo esto, para poder gestionarlo sobre todo de manera colaborativa, hay ciertas habilidades que debemos tener. Son las llamadas habilidades socioemocionales. Sí o sí, para resolver conflictos tenemos que tener habilidades socioemocionales, nosotros y poder desarrollarlas poco a poco en nuestros estudiantes. Por acá tenemos el CEL, este es el CASEL. El CASEL es una manera fácil de entender el aprendizaje socioemocional, o CEL por sus siglas en inglés, en donde nos dice, oye, ¿qué debemos hacer para que mi estudiante y para que yo mismo pueda gestionar conflictos? Tengo que desarrollar la autoconciencia, el autocontrol, la conciencia social, las habilidades para relacionarme y la toma de decisiones responsables. Y ojalá que este desarrollo no se dé solamente en mi aula, sino que se dé en mi escuela, en mi familia y en mi comunidad. Nosotros hicimos un taller completo de aprendizaje socioemocional en donde abordamos cada una de las partes, pero es buenísimo que ustedes puedan también investigar y hacer doble clic en esto, porque esto es la base de todo conflicto. El conflicto se va a generar si hay atrofia de habilidades sociales, por ejemplo. ¿Y por qué hay atrofia de habilidades sociales? Porque mi estudiante no sabe quién es todavía, no se puede regular, no tiene autocontrol, no tiene conciencia sobre lo que está alrededor de él, qué cuesta, qué no cuesta, no tiene empatía todavía desarrollado.
Entonces, todo eso es algo que poco a poco deberíamos ir gestionando para que al enfrentar una situación conflictiva, naveguemos fácilmente dentro de los estilos y seamos más colaborativos y menos controversiales. Entonces, una gestión colaborativa de conflicto también implica, en este caso, la intervención de una tercera parte que ayuda a las partes a tomar una decisión del conflicto, una decisión que resuelva el conflicto. A eso se refiere, a eso hablamos de lleno cuando hablamos de gestión colaborativa de conflicto, es decir, siempre hay un tercero que interviene en la ayuda de la misma. Y esta es una de las diferencias fundamentales entre quien es responsable de adoptar una decisión final. Mira, acá hay un pequeño triángulo, más o menos para que se entienda cuál es la cadena de poder, por decirlo de alguna manera, dentro de la escala de un conflicto. Cuando en el conflicto existe, por ejemplo, o se utiliza la negociación para resolver el conflicto, el poder se basa en las personas que están resolviendo o viven el mismo conflicto. Ya de eso habla la técnica de negociación, que vamos a entrar más detalle en eso. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, cuando ya se es más necesario que un tercero participe, ya la técnica de resolución va cambiando, ya sea en mediación o en arbitraje pedagógico. Sin embargo, esto nos ayuda a entender en cuál es la escalabilidad, ¿cierto?, dentro de las partes. Ahora, lo importante de todo eso es cómo nosotros podemos entender para transitar del conflicto a la construcción de la paz. Y muchas veces nosotros los que vemos del conflicto es como cuando vemos un iceberg en el mar, ¿ya? Y esto es porque solo vemos lo mínimo del mismo. Y bajo la superficie es donde se encuentran los verdaderos motivos reales del desacuerdo, que en este caso el conflicto. Por ejemplo, cuando existe un problema, lo primero que vemos nosotros debajo de en la línea, vemos la posición de las partes. ¿Cuál es el problema en sí? Que viene el apoderado y nos dice, oye, tengo problema, o vienen los chicos del aula y nos dicen la posición de cada uno. Pero hay que entender que bajo la posición de las partes dentro del conflicto existen intereses y necesidades que se tienen que resolver. Y para ello podemos utilizar, por ejemplo, la pirámide de Pin, que mide la posición, intereses y necesidades de las personas, en donde se manifiesta, y también vemos lo que hay oculto detrás para poder explorarlo. Mira, aquí hay un ejemplo súper gráfico que queremos mostrar a ustedes, en donde pusimos este iceberg, ¿cierto? Y tomamos este ejemplo. Y sobre todo en el ámbito escolar nosotros podemos ver que se manifiestan este tipo de conflictos. Ahora, hay un ejemplo de una apoderada que se queja contra el establecimiento educacional porque suspendieron a su hijo, porque le metieron un castigo. Entonces, sobre la línea, ¿cierto? En las posiciones que vemos nosotros, vemos al apoderado y el establecimiento educacional. ¿Qué es lo que dice el apoderado? Dicen, oye, discriminaron a mi hijo, ¿cierto? Me pasaron a llevar porque no me informaron, y esto no le pasa a todos los estudiantes, entonces ustedes que están incumpliendo no son arbitrarios en ese sentido. Por otro lado, el establecimiento educacional que nos dice que, mira, hoy aplicamos el reglamento que se tenía que hacer, usted tiene que acercarse al colegio y siempre hacemos bien nuestro trabajo. Ya esas son las posiciones, esa es la típica del conflicto. Sin embargo, cuando hacemos un doble clic y trabajamos con la pirámide de Pin, es que nosotros podemos ir identificando cuáles son los intereses, ¿cierto? Y necesidades de las personas. Por ejemplo, de las partes. En este caso, el apoderado, ¿cuáles son los intereses del apoderado? Sería, por ejemplo, que busca reconocimiento de parte del establecimiento, busca confianza, orientación, busca tranquilidad. Por otro lado, el colegio busca responder a los estudiantes y apoderados, busca dar tranquilidad y, por supuesto, también apoyo. Y cuando hablamos en las necesidades, el apoderado busca ser considerado, respetado, busca seguridad y el desarrollo del estudiante, que son muy similares a lo que busca también las necesidades del establecimiento, que es ser respetado, dar confianza, seguridad y el desarrollo del estudiante. Entonces, a partir de este cuadro, cuando nosotros trabajamos con la pirámide de Pin, es que podemos comenzar a armar un plan de trabajo para la resolución de conflictos. ¿Ya? Porque de esta manera nosotros logramos entender a fondo las necesidades e intereses de cada uno y podemos establecer una base para ir avanzando y desarrollando, ¿cierto?, el trabajo con ambas partes. Sí, véanlo de una manera súper cotidiana. Cada vez que ustedes se enfrenten a un conflicto, nos enfrentamos con conflictos todos los días, ¿cierto? Con amigos, con pareja, cuando vamos por la calle, en todo momento podemos encontrarnos con algún conflicto. Cuando suceda,
pónganse desde una vista diagnóstica y digan, bueno, yo tengo esta posición, la otra persona tiene esta posición, pero ¿cuál es el interés que tenemos? ¿Cuál es la necesidad que necesitamos cubrir? ¿Qué está debajo de ese iceberg para que nosotros podamos llegar a un acuerdo común? Y ahí esta pirámide se convierte o deja de ser algo teórico y se convierte en una herramienta diagnóstica que podemos utilizar literalmente en el día a día. Ahora, ¿cuáles son las ventajas, cierto? O la utilidad de utilizar esta misma pirámide de PIN? Es que primero nos permite separar el problema en sí de las personas, o en este caso de las partes. También nos permite acercar las perspectivas del conflicto, que incluso en un inicio pueden aparentar que son irreconciliables. Bueno, con esto nosotros podemos decir, oye, no, en definitiva, si se dieron cuenta en el ejemplo anterior, hay puntos que tienen en común las partes, pero al inicio cuando están en el conflicto no lo ven, pero nosotros podemos identificar esas partes en comunes para llegar a reconciliar ambas partes. También nos permite o nos abre la posibilidad de gestionar el conflicto, por supuesto, pero por sobre todo nos permite comprender qué técnicas de resolución de conflicto en las que nos ayudará a resolverlo. Entonces, para ver que todos estemos bien, nosotros vamos a hablar ahora de cuáles son las técnicas para que ya se lleven eso para su aula, pero antes queremos hacer una pequeña actividad con ustedes para determinar cuáles son los elementos del conflicto o cuáles son esos actores que van a estar presentes en todo momento cuando sea un conflicto. Va a ser una actividad dinámica, así que todos estén muy, muy atentos. Carlos va a compartir pantalla y vamos a empezar a hacer esta pequeña actividad. Básicamente funciona como Pictionary. Si han jugado Pictionary, saben que alguien va a empezar a hacer un dibujo y ustedes tienen que adivinar qué es eso que la persona está dibujando. Básicamente se trata de eso. Sí, por acá estoy compartiendo pantalla. No sé si aún ya se ve, todavía no. Ahora sí, creo que ya Zoom me avisó que pueden ver mi pantalla. Bueno, mira, para este Pictionary les recomiendo esta herramienta gratuita que también ustedes lo pueden ocupar en el aula, que es Autodraw. Así como está escrito aquí arriba, si lo pueden ver, no sé si Belén lo puedes poner también en el chat, cómo se escribe Autodraw, funciona con inteligencia artificial. ¿Por qué la inteligencia artificial? Bueno, les voy a mostrar. Primero seleccionamos acá este lapicito con estrellas, y yo, como soy pésimo para el dibujo, de verdad que soy súper malo, voy a dibujar algo y la misma inteligencia artificial me va a sugerir qué es lo que estoy dibujando. A ver si, por ejemplo, ustedes pueden adivinar qué es lo que estoy aquí ahí dibujando. Voy a volver atrás. ¿Qué puede ser? Mira, un león. Efectivamente estaba dibujando un león. Créanme, eso es lo que buscaba. Pero así funciona la inteligencia artificial de Autodraw, que te va dando distintas sugerencias. Después tú puedes copiar y pegar ese en cualquier archivo, puedes crear iconos, así que te la recomiendo al 100%. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a dibujar. Vamos a hacer unos ejemplos. ¿Les parece? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. La idea es que Carlos empiece a dibujar y ustedes en el chat nos empiezan a comentar qué creen que es eso que Carlos está dibujando. ¿Ok? Aquí viene Carlos. Estén todos súper atentos. No es un león. ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguien sabe sin la magia de Autodraw? Viene por ahí ya, ya Lía lo pudo hacer. Una mariposa. Bien, Sí. una mariposa, excelente. Fantástico, ya. Esa es la dinámica, ¿cierto? Para poder ir trabajando, que básicamente lo que voy a intentar dibujar, a ver si adivinan, ¿cierto? Son los elementos que existen en el conflicto. Entonces vamos a partir con el primer elemento, ¿cierto? Del conflicto. Este es fácil. Que podrá hacer lo que Carlos está dibujando por acá. Niños, ya por aquí, Mari lo pudo ver, Yamila también lo acertó, excelente. Están colocando niño, pero en realidad no necesariamente tiene que ser un niño dentro de un elemento, debe haber, tal cual como Sandra lo coloca acá, una persona. Correcto, una persona debe ser parte del conflicto. Las personas somos partes de los conflictos. Entonces, primer elemento, personas. Bien, son las personas o los protagonistas de ese conflicto, las partes que están ahí, en donde se da esa relación de poder, en donde podemos tener percepciones del problema, en donde hay emociones, sentimientos, intereses y necesidades. Todo eso son las personas o los protagonistas, que es el primer elemento. Vamos con el segundo elemento entonces.
Vamos con el segundo elemento, perdón. Es un poco más, este está un poquito más difícil, así que aquí A ver si se sí, entiende. pueden irse más abstracto a... Por acá nos dicen acción, una meta, no va por ahí, sino, ajá, por ahí Yamila se acercó un poco, camino. Por ahí, es un punto A, un punto B. Exactamente, es el camino, pero es esa parte, es eso que está del punto A al punto B, el trayecto, bien, la Perfecto. vía, bien, un poco más allá, porque es eso que se va dando. Ahí ya Isabel, Isabel es la ganadora oficial, excelente Isabel. Proceso. Perfecto, es el proceso. El segundo elemento del cual nosotros hablamos dentro del conflicto es el proceso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber cuál es la historia que hay en torno a un conflicto. De hecho, el proceso puede ser latente, en donde las partes están viendo esa interacción Sí. constante y reiterada del Un conflicto. ejemplo de que sea latente es cuando un niño o una persona reiteradamente tiene esa actitud, ¿cierto? Conflictiva. Eso es un conflicto latente que no está desde ahora, sino que viene desde mucho antes. Entonces es importante entenderlo también. Sí, también pueden haber, por ejemplo, procesos que son patentes, que es que se expresan en un momento fuertemente, pero es una manifestación que puede ser de desagrado, es como esa situación que genera mucho Generación. malestar, impotencia, dolor, puede ser una nada más, pero puede generar conflicto, puede ser polarizado, cuando las dos partes están totalmente antagónicas, y también puede ser un proceso en donde haya un estilo de enfrentamiento que sea pues conflictivo, pero que se pueda dar igual una solución. Entonces, primer elemento, personas. Segundo, procesos, entender la historia, qué está pasando y por qué está pasando y desde hace cuánto tiempo. Vamos con el tercer elemento, todos atentos acá. Perfecto. El tercer elemento ya en sí del conflicto. Entonces, a ver si me da aquí. Por ahí nos están diciendo resultado. No es un resultado, posibles soluciones. A ¿Se ver, entiende? ajá, Paola ya lo pudo ver. Fue abstracto el pensamiento, Eso, esto es difícil, así que igual, excelente, Paola. aparte no tengo el mejor pulso aparte, así que... Bien, Totalmente. Paula. Bien, estamos hablando de que el tercer elemento es precisamente el problema. Tiene que haber una persona, tiene que haber un proceso del conflicto y tiene que haber un problema, que es lo que vamos a resolver. Entonces, para poder entender el problema, se tiene que considerar la sustancia del conflicto, es decir, poder distinguir y despejar lo que está en disputa de otras posibles soluciones. Lo que estábamos hablando antes, entender cuáles son, por ejemplo, los intereses y cuáles son las necesidades de las personas que estamos dentro de conflicto. Bien, voy a volver a compartir pantalla por acá para volver al tema de las técnicas. Se me perdió por aquí Zoom, pero ya lo tengo acá. Listo. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que podemos utilizar para poder gestionar nuestro conflicto? Primera técnica que podemos utilizar es la negociación. Para negociar, que esta es la que veíamos en la base de esta pirámide de técnicas que nos mostraba Carlos, para negociar deben existir en las partes involucradas la disposición y la voluntad de la confianza. ¿Por qué? Porque en la negociación no hace falta del tercero. Es decir, en la negociación en realidad simplemente estamos hablando de una técnica de conflicto que no es colaborativa, porque es una técnica de conflicto que se da sin un tercero. ¿Quiénes van a participar? Las partes involucradas. ¿Cuándo se va a negociar? Cuando esas dos o más personas que están en situación de conflicto manifiestan interés y manifiestan voluntad de resolver sin que otra persona esté ahí. Ahora, ¿por qué mencionamos la negociación si no necesita un tercero? Porque esa es la meta.
La meta no es que nuestros estudiantes todo el tiempo requieran de un tercero para resolver sus problemáticas y sus conflictos. La idea es que ellos aprendan poco a poco a aprender de la negociación. Entonces nos parece importante igual mostrarles acá. No vamos a hacer en esta sesión doble clic en cada uno de los pasos de las técnicas, porque nos llevaría mucho tiempo, pero si quieren la pueden tomar un pantallazo. La idea es que ustedes sepan que hay pasos para una negociación y que ustedes pueden ver esos pasos con sus estudiantes. Acordar y escuchar con respeto y dialogar, etcétera, etcétera. La segunda técnica que nosotros podemos utilizar es la mediación escolar. En la mediación interviene un tercero neutral que ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. Entonces, hay un conflicto y ustedes, por ejemplo, podrían ser los mediadores de ese conflicto. Para que se dé la mediación, igual que en la negociación, la idea es que esa solución surja de las partes, que no sea que yo como profesor le doy cuál es la solución a las partes, sino que ellos mismos lleguen a la solución y que ellos se transformen en un actor que realmente sea capaz de resolver el conflicto, invitándolos a generar soluciones. Yo como mediador simplemente tengo que darle la oportunidad a las partes de expresar. ¿De expresar qué? ¿Cuál es su posición? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Expresar cuáles son sus intereses. Oye, es que yo espero esto, y cuáles son sus necesidades. Fíjate, yo no me sentí seguro, yo me sentí ultrajado, yo necesito seguridad. Entonces, en la mediación va a suceder quizás cuando ya los jóvenes o los estudiantes están un poco más grandes, ellos son capaces de conversar, pero cuando conversan solos o intentan negociar, no llegan a nada. No llegan a nada porque quizás están en medio de la disputa y están demasiado airados. Recuerden que el conflicto es muy emocional y de repente no pueden solventar ese conflicto y ahí venimos a mediar, a decir, primero habla tú, después habla tú, cuéntame qué sientes acerca de esto, o si vemos que, por ejemplo, están omitiendo. Por ejemplo, yo tengo un conflicto con Carlos y yo estamos conversando y Carlos me dice algo y yo le digo, no, es que eso no es verdad. Y hago como que lo que me está diciendo no es importante. En la mediación, el mediador ¿qué hace? Ponerle foco e importancia a lo que las dos partes están mencionando. Y después de eso, llegamos al arbitraje pedagógico. ¿Por qué es importante el arbitraje pedagógico? Porque de repente nuestros estudiantes todavía no están preparados para asumir su parte del conflicto. En el arbitraje pedagógico, básicamente, nosotros abordamos el conflicto con un tercero quien tiene poder, tiene autoridad. Él puede decidir la resolución que parezca justa en la relación al conflicto presentado. Si pensamos en esta figura, normalmente le vamos a dar este rol a alguien que ya tenga autoridad, un inspector, un orientador, un profesor, un jefe, un director del establecimiento, etcétera. Lo que nosotros queremos con el arbitraje es que podamos realmente ayudar a nuestros estudiantes a través de un juicio justo. Lo importante del arbitraje es que sea justo y no juicio de que te voy a juzgar porque fuiste malo, bueno, sino de un juicio de tomar decisiones que sean al final colaborativas y no controversiales, que realmente vengan a propiciar que las dos partes se sientan bien con la decisión que se está tomando. Entonces, un proceso concreto de arbitraje consiste en la siguiente estrategia. Primero, permitir a los niños contar su versión de lo ocurrido, explicando primero cuál es el problema y luego lo que ha pasado durante el conflicto. Este es el problema, esto fue lo que sucedió. Si el problema persiste, el maestro debe ayudar a los participantes a desarrollar algunas soluciones posibles y luego escogerlas. Entonces aquí está la base, que los mismos estudiantes van a proponer soluciones, pero el árbitro va a ser quien escoja cuál es la solución. Pero ya ven que los instamos a buscar la solución, los instamos a que después puedan mediar y últimamente a negociar. Y por último, si el problema se ha resuelto, preguntar a los participantes cómo consiguieron o cómo, de qué manera se llegó al acuerdo o al consenso. ¿Por qué queremos eso? Porque es la práctica de que ellos entiendan la estrategia, el proceso con el cual uno llega a acuerdos con otras personas. E incluso si es posible en ese sentido, no solamente preguntarles el cómo llegaron a la solución, sino que si lo pueden exponer también al resto del curso, es un ejercicio muy sano para que tanto ellos como los estudiantes vayan entendiendo cuál es el proceso y la habilidad de cierta resolución de conflicto. Ahora, en el aula, la mayoría de las veces nos vamos a topar con, y nos va a tocar también trabajar las prácticas de resolución de conflicto,
cuando tengamos que aplicar esta mediación o arbitraje pedagógico. Siempre vamos a estar ahí nosotros trabajando, pero como bien dice Raquel, la meta es llegar a que ellos mismos puedan trabajar con sus habilidades y utilizar las técnicas de negociación para poder llegar a esta aula pacífica dentro del aula. No, y otra cosa importante es que podamos ser observadores también en todo momento para saber qué es lo que está pasando y que también podamos ser imparciales, que podemos quedarnos calmados durante el conflicto para poder mantener la justicia o lo más justo. En ese sentido, el maestro se convierte casi en un pacificador. Entonces, esa es la idea, que nosotros podamos también mantenernos calmados porque somos un modelo para nuestros estudiantes y ellos nos ven también a nosotros resolver conflictos constantemente, así que también el modelaje es muy, muy, muy importante en ese sentido. Claro, yo, por ejemplo, Ingrid nos comenta cuando exista voluntad de negociar el conflicto. En el negociación, sí. Claro, claro, toda la razón Ingrid, pero para ello es que trabajar habilidades, competencias con nuestros estudiantes, es un trabajo que no se da de la noche a la mañana, incluso a uno, a veces le cuesta, ¿cierto? Sí. Trabajar la negociación, porque como bien decía Raquel en un momento, el conflicto también trae emociones que hay detrás. Y cuando escala un poco el conflicto, cuando hay agresión sobre todo, ahí nos tenemos que preguntar, oye, el por qué y qué pasa en la vida de cada una de las personas. Entonces no es fácil trabajar este tipo de cosas, pero sí existen técnicas y habilidades que podemos trabajar dentro del aula. Ahora, un cuadro resumen que les queremos mostrar aquí dentro de estas técnicas de gestión de conflicto. Este cuadro nos muestra, por ejemplo, cuál es la finalidad de cada una de estas técnicas. En negociación, llegar a un acuerdo. El arbitraje pedagógico es la aplicación justa de una norma, y en la mediación entre pares sería como la búsqueda de soluciones, ¿cierto? Cada uno presenta su solución y ellos llegan a un acuerdo con alguien que está mediando para que no escale, ¿cierto?, el conflicto en ese sentido. Cuando hablamos de intervención de terceros, no hay en negociación. En la mediación existe un mediador solamente para llegar a un acuerdo, o sea, nosotros somos casi oyentes y los ayudamos a llegar a un consenso. Sin embargo, en el arbitraje pedagógico existe un tercero con atribuciones, que en este caso nos tocaría a nosotros, ¿cierto?, trabajar el conflicto. En la negociación, ¿quién resuelve? Las partes. En la mediación, las partes también que están involucradas en el conflicto. Sin embargo, en el arbitraje pedagógico es el árbitro o árbitra quien resuelve, ¿cierto?, el conflicto. Entonces los resultados en negociación se dan a un mutuo acuerdo que es consensuado, ambos ganan, ¿cierto?, win-win, y en este caso ambos tienen que ceder. Pasa algo muy similar en la mediación entre pares, porque es un acuerdo consensuado, entre ambos ganan. Y en el arbitraje pedagógico existe un compromiso, debe existir un compromiso de las partes y, por supuesto, una sanción aplicada de ser necesaria. Entonces, profes, ¿qué nos faltó por revisar? Porque esta sesión, de verdad que podemos estar aquí fácil 3 horas más. Nos faltó por revisar primero, dentro de las competencias para resolver el conflicto, cuáles son las competencias del docente y, por supuesto, las competencias del estudiante para poder trabajar. Vamos a ver el paso a paso para implementar las técnicas de resolución de conflictos, el cómo trabajarla, ¿cierto? Cómo podemos aplicar negociación, mediación escolar, arbitraje pedagógico. Vamos a trabajar también con esta pirámide de PIN que nos va a permitir trabajar de manera colaborativa el conflicto, en donde vamos a entender el paso a paso, cómo podemos utilizarla y también, por supuesto, análisis de casos reales que se han trabajado mediante esta técnica. Así es. Listo, por acá los veo. Cuéntenos, ¿quedó alguna duda? Por acá creo que no veo más nada. Yamila nos dice excelente, gracias Yamila por la participación, a nosotros nos encantó como siempre hacer estas sesiones. Resolución y gestión de conflictos es la punta del iceberg de todo lo que hemos visto, porque es muy interesante ver ahora que vamos a hacer una ruta paso a paso para ustedes. Es muy interesante ir desde el aprendizaje socioemocional, lo que mi estudiante debe aprender, hasta cómo utilizo la gamificación para que mi estudiante de manera lúdica quiera comportarse de manera sana y con una convivencia escolar sana en el aula. Después, si pasa un conflicto, ¿cómo lo resuelvo? Hoy es una maravilla como todos esos cursos se interrelacionan, que los empezamos a nutrir desde que comenzó este año, que hubo tantos problemas con el tema de la convivencia escolar. Sí, así que cualquier consulta nos escriben. Y bueno, también la invitación es que nos sigan en las redes sociales, insisto con eso. Por ejemplo, en nuestro canal de YouTube, nosotros estamos subiendo también videos respecto a metodología, respecto a la convivencia escolar, algunos tutoriales también, así que nos pueden seguir ahí
para ir viendo todo el material que nosotros tenemos, y cualquier consulta también nos pueden dejar a través de esos mismos, las mismas redes sociales, para ir comunicándonos y por ahí trabajando también. Así es, ojalá pongan en práctica todo lo que vimos hoy. De verdad, cuando sus estudiantes pasen por eso, ya tengan las herramientas de, oye, vengan para Qué acá, bueno. ¿será que es mejor mediar con ellos? ¿Será que es Sí. mejor hacer arbitraje pedagógico? ¿Será que pueden negociar? Excelente. Mira, por acá nos dice Relmu que es principiante, le gustaría poder ayudar bien a los estudiantes en la resolución de conflictos. Sí, es un trabajo paso a paso, pero con la herramienta y con las competencias ciertas necesarias se puede hacer. Nosotros hemos visto también, por ejemplo, profesor, porque la academia no es de ahora, nosotros venimos del año pasado Sí. trabajando con esto, hace más de un año, y hemos visto como profesores también principiantes como tú comenzaron con algo poco y luego ya ahora trabajan con herramientas, han aplicado también metodología y poco a Tienen poco proyectos, muy tienen bueno. proyectos educativos. Sí, Manuel, por ahí te activé si puedes activar tu micrófono. Sí, Vale, te sí, escuchamos. listo. Primero que todo, buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que estamos siendo testigos y beneficiarios de este lindo trabajo que ustedes han realizado. Muchas gracias. Eso en primer lugar. En segundo lugar, comentarles que yo vengo saliendo del magíster en esta misma realidad, saliendo, así, saliendo del horno, Wow. y les puedo decir que el trabajo que ustedes han preparado es un trabajo de excelencia. Y yo creo que nuestro país está muy carente de este tipo de competencias socioemocionales. Tuve dentro de los grandes maestros en este magíster a Rafael Vizquierra, Wow. un maestro, Miguel Ángel Santos Guerra, y a muy grandes connotados profesionales en esa misma área. Y por eso tengo la autoridad como para poder decirles, chiquillos, que su trabajo es maravilloso, y sé que en cualquier sección de nuestro país y de nuestro continente, este trabajo es un insumo, pero de enorme utilidad para poder trabajar esta realidad que hoy día es prioritaria. Es mucho más importante que los aprendizajes cognitivos, trabajar los aprendizajes socioemocionales, porque todo lo que un estudiante, un colegio y en una empresa hoy día demanda y requiere, pasa o está teñido fuertemente por las emociones. Y tristemente, nosotros, sobre todo los mayores, nunca tuvimos escuela en esto y somos muy principiantes y estamos aprendiendo las personas jóvenes como ustedes, la tecnología, las nuevas metodologías, los trabajos por realizar. Y una de las cosas que aprendí también con una gran maestra chilena, Yoconda Gatica, que es coach, Yoconda nos enseñaba una cosa: desde dónde yo me aproximo al conflicto, qué tipo de observador soy yo. Y si yo, por ejemplo, soy una persona envidiosa, malintencionada, prejuiciosa y con distintas cualidades, características propias que todas las tenemos, vamos a ser un mejor facilitador de resolución de abordaje y resolución de conflictos. Por eso, una metodología que aprendí también en otro momento tenía que ver con 3 pasos. Uno, felicitarlos. La felicitación, siempre una felicitación. El trabajo que han hecho ha sido muy lindo, muy útil, y a pesar de toda la enorme cantidad de material que yo puedo tener a mi haber, les puedo decir que tomé nota de cada una de las cosas que ustedes dijeron, porque esas cosas se escriben para las páginas de la vida. Y cuando uno va resolviendo problemas desde lo socioemocional, va escribiendo en el libro de la vida de nuestros estudiantes. Una pregunta. Este tema de la inscripción a la academia, porque uno dice, mira, súper interesante, pero yo miraba y decía, es un fardo de mayor información la que ustedes nos proporcionan. Y por ejemplo, para las personas que somos principiantes, ¿Cómo podemos ir? ¿Cómo podemos ir, qué sé yo, paso Paso a a paso. paso, poco a poco, para ir aprendiendo estas metodologías? Y ya estoy pensando en mis colegas,
presentes en esta comunicación, cómo ir preparando camino para el 2023. Buenísimo. Porque esa es la proyección. Ujú. Y entonces primero una felicitación, una pregunta y tal vez, chiquillos, una sugerencia. Y ahí estaría la tercera parte. Una felicitación, una pregunta y una sugerencia. A lo mejor fíjate que sería ustedes a lo mejor ya lo tienen, importante dejar dentro de esta metodología, porque ustedes, fue una ametralladora de información la que nos tiraron y que fuimos anotando, a lo mejor dejar un espacio de unos 5 o 10 minutos, a veces menos es más, ¿cierto? Para que la gente converse de dónde está, qué es lo que hace, qué problemáticas tiene, y usted a través del chat ir tirando algunos tips para poco a poco, paso a paso, nosotros irnos nutriendo de su experiencia. Les pediría, por favor, ya a título personal, ¿cierto?, el que pudieran mandarme la información con detalle, con manzanita, lo digo yo, con manzanita para poder entenderlo bien y qué es lo que significa participar en esta academia. Si uno ya viene saliendo de una parte y quiere tener más elementos, más competencia y más cosas, ¿de qué manera, paso a paso, poco a poco, cuántas lucas, etcétera? Porque todo eso, aunque uno lo quiera soslayar, vale e importa. Claro. Felicitaciones y muchas gracias por esta linda jornada. Muchas Oye, gracias. Manuel, no, gracias a ti, de verdad, son unas muy lindas palabras, nos sentimos reconfortados con esto porque es un trabajo que se hace detrás y lo hacemos con todo el cariño y respeto también a todos los docentes y siempre hemos dicho, esto lo construimos entre todos, nosotros si bien preparamos la clase, pero la experiencia de cada uno es súper valiosa para Así ir es, construyendo en el camino y mejorando también lo que hay. Nosotros hemos aprendido así es, bastante de otros docentes también para mejorar lo que ya hacemos y también por lo mismo que tú comentas, o sea, en ese sentido, respondiendo a la pregunta. Sí, cuando participan en la academia, nosotros creamos las instancias de mentoría para poder hacer, sobre todo en la mentoría estratégica, una ruta personalizada con cada profesor. ¿A qué nos referimos con esto? A que nos conectamos al final contigo, Manuel, o con cualquiera de los profesores y decimos, ¿cuál es el interés? Porque primero es el interés. Queremos trabajar con aprendizaje socioemocional o quizás queremos trabajar con herramientas digitales o quizás queremos trabajar con metodologías didácticas y poniendo foco en el interés y el contexto del profesor, creamos un plan en donde les sugerimos qué videos, en qué orden y cuánto tiempo llevaría a verlos según cada contexto. Hay profesores que nos dicen, oye, yo en realidad voy a tener 2 horas a la semana para poder avanzar con ustedes. Y decimos, genial, si tienen 2 horas a la semana, vamos a hacer un plan para que esas 2 horas las puedas aprovechar según lo que quieres aprender. Tú quieres aprender de todo el tema de aprendizaje socioemocional, vamos, primer paso, el taller de aprendizaje socioemocional, luego el taller de convivencia escolar y así se va creando un plan con cada profesor, además que Belén es una persona que también tenemos dentro del equipo para ayudar a crear esa ruta cada vez que lo necesiten. Así que de esa manera lo hacemos, Manuel. Oye, muy lindas tus palabras, gracias. Además que no van solo en el proceso de aprendizaje, sino que nosotros siempre, la manera más rápida, digamos, por las distancias, es el WhatsApp. En ese caso tenemos un grupo que ya podemos contactar ya sea de manera individual o por el grupo para resolver sus dudas. A veces los profes nos dicen, ¿sabes que no he podido revisar las clases o no he podido ver esto? Bueno, juntémonos, nos hacemos el tiempo y vamos viendo paso a paso, como bien decía Raquel, adaptando según el contexto de cada uno, porque aquí todos tenemos horarios diferentes, todos trabajamos con aulas, o sea, con niños diferentes, dependiendo de la asignatura, la edad, etcétera. Entonces también es que dar paso a eso y la mayoría de los cursos, sobre todo las metodologías, son prácticas, o sea, hay elementos prácticos en donde lo importante no solamente entender lo teórico, sino que también trabajar en base a eso. Nosotros tenemos actividades que van de la mano para que se quede no solo en el papel, sino que en la práctica y se vayan con algo de que después puedan aplicar también en sus trabajos. Así es, me llevo tu sugerencia, Manuel, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias.